Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un pequeño recuerdo, porque El Salvador se enfrenta este día a la selección de Surinam, selección a la cual no enfrentábamos desde el año 2011, es decir, 14 años. Por lo tanto, vamos a repasar cómo era la selecta en ese año donde se enfrentó a su similar de Surinam. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Ese partido contra la selección de Surinam fue por la segunda ronda mundialista rumbo al Mundial de Brasil 2014. Era una etapa todavía temprana de esa clasificación. Jugamos 2 partidos y el segundo de ellos se disputó el 15 de noviembre del año 2011. El técnico de la selecta para ese entonces era el uruguayo Rubén Israel, quien dirigía a la selección de El Salvador, y de hecho es un entrenador con quien quedó bastante buen recuerdo realmente. Que en paz descanse el profe Rubén, que aquí en El Salvador se le terminó teniendo un cariño bastante importante. Bueno, el tema es que para ese año 2011 El Salvador se enfrenta a Surinam y ganamos 4-0, doblete de Osael Romero y doblete de Rafa Burgos, ¿sí? Para poder conseguir esa victoria contra la selección de Surinam. Imagínate cuánta tela hemos tenido que cortar, porque han pasado 14 años de esa victoria, y aunque parezca imposible, hay un jugador que sobrevive de esa victoria, por lo menos de esa convocatoria, ¿no? Porque luego hubo otros futbolistas que seguramente también están más cercanos a lo que hay ahora en El Salvador. ¿Cuál fue la convocatoria de esa selecta? Bueno, lo vamos a revisar ahora mismo. Esa selección para ese partido en el arco tenía 3 guardametas. Dagoberto Portillo, sí, Dago, que sobre todo yo considero que tiene 2 etapas muy recordadas en Luis Ángel Firpo e Isidro Metapán, aunque en FAS jugó varios años, pero en el conjunto pampero fue donde quizás obtiene su corona más icónica. Miguel Ángel Montes, y esto me parece que nos marca perfectamente en qué momento vamos a estar, o en qué momento estábamos para ese 2011, pero luego con las siguientes demarcaciones creo que se hará más claro. Miguel Montes, quien todavía estaba en selección nacional, y Henry Hernández. Esta etapa es el periodo antes de que Henry tome la portería como indiscutible de la selección nacional y que tenga partidos como aquel contra España, que se recuerda bastante, con una gran actuación del ex guardameta de Metapán, que llegó a hacer varias intervenciones muy buenas contra la selección que en ese momento era campeona del mundo. En la línea de los centrales hubo 3 centrales convocados para esa eliminatoria, para ese partido puntualmente, que son Steve Purdy, que yo creo que es un central que, a ver, como jugó poquito con la selección, quizás tenemos menos recuerdos de los que yo pensaba incluso, pero en su momento era un central bastante carismático, que rompió totalmente con el biotipo del jugador salvadoreño. Era de esos primeros integrados que habían nacido en Estados Unidos pero con raíces salvadoreñas, y que luego darían paso quizás a una etapa posterior mucho más integrada de esta clase de futbolistas, con la llegada de Hugo Pérez, pero eran los primeros, digamos, que teníamos para ese entonces. Víctor Turcios, que un central que en la liga salvadoreña se le recuerda sobre todo en su etapa en Firpo, pero que luego supo salir al extranjero, y Luis Anaya, un central muy particular, sobre todo por la contundencia que tenía para ir hacia los duelos individuales. Los laterales, aquí es donde yo creo que más empezamos a reflejar en qué etapa estábamos en ese momento del 2011, cuando vemos los nombres. Laterales: Xavi García, que jugaba como lateral en ese momento, todavía era parte de Luis Ángel Firpo, posteriormente estuvo Águila, FAS durante varios años, y hoy día está en el conjunto de Platense. A mí me parece un defensa bastante mejor de lo que quizás le recordaremos al final, y que supo transformarse a central, que es donde yo creo realmente mejor ha rendido. Carlos Romeo Monteagudo, el popular Cerveza de muchos años en Luis Ángel Firpo,
Por el lateral izquierdo estaba Christian Snall. A mí me sorprendió, no lo recordaba en absoluto a Christian Snall. Sé que tiene una etapa en Marte, pero no tengo tanta memoria acerca de este futbolista. Y Alexander El Cacho Larín, que sí que ha sido un lateral de muchísima trayectoria, que se ha mantenido constante en la selección nacional y que sobre todo esos periodos donde estuvo en el extranjero, el último puntualmente en Comunicaciones, quizás es donde llegamos a ver su prime, no solo en clubes, sino también en selección nacional. ¿Por qué digo que esta etapa es más representativa, esta demarcación es más representativa de la etapa que vivía la selección? Porque ese año 2011 estábamos entre aquella generación del 2009 que nos hizo soñar con el Mundial y la llegada de los futbolistas que pelearon la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Xavi García y Alexander Larín eran parte de esa selección. Entonces aquí empezamos a ver esa combinación entre futbolistas que tras esa hexagonal tenían ya una madurez mucho mayor para ser líderes del equipo, y los jóvenes talentos que estaban emergiendo en el fútbol salvadoreño, que estaban pisando con fuerza y demostrando que tenían una calidad más que buena para poder ser esa cuota de aire fresco que la selección necesitara. Básicamente el reunir a los mejores futbolistas de madurez con los mejores jóvenes y tratar de dar el paso hacia adelante rumbo a Brasil 2014. Esto también me parece que es en menor medida, pero también evidenciado en la parte de los mediocentros, donde teníamos a Denis Salas, el cañón zurdo que se le decía por esos momentos, William Osael Romero, que fue autor de un doblete para este partido, un futbolista que siendo 8 en la selección tenía mucho recorrido. Para mí es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia del fútbol salvadoreño. No es que tenga tantos años, no, pero de lo que yo he podido ver, Osael es que era la magia realmente. Cheyo Quintanilla, otro zurdo de mucha calité, realmente de mucha calité, sutileza en su juego, que tenía un buen cobro a balón parado. Ramón Sánchez, el pulmón del centro del campo para la selección, y a esta selección se le integraba Edwin el Inter Sánchez como parte de esa rotación de centrocampistas propiamente, que en Isidro Metapán, a pesar de que no conseguía la titularidad indiscutible, pero era el jugador número 12 claramente del equipo, entraba a todos los partidos, era uno de los cambios básicamente de confianza de Edwin Portillo para ese momento, y que como había ganado tanto en Metapán y acumulando participaciones en la Liga de Campeones de CONCACAF, no le pesaba en absoluto el poder jugar con la selección nacional. Era una línea de mediocampistas que realmente me parecía bastante buena. En los extremos, y aquí es otro donde podemos ver mucha integración de esa generación rumbo a Londres 2012, Cristian Castillo, que era el jugador de experiencia para ese momento. Cristian, uno de los jugadores más desequilibrantes, quizás con el mejor regate del fútbol salvadoreño en ese momento. Y luego estaba Jaime Alas, el gran líder de esa generación de Londres, que estuvieron muy, muy cerquita de clasificar a los Juegos Olímpicos. Para mí realmente lo merecieron, pero bueno, ciertas circunstancias de juego no fueron muy... como lo podríamos decir, muy cordiales con la selección nacional, y lastimosamente pues nos terminamos quedando en el camino contra Honduras. Andrés el Rusito Flores, que vamos a hacer algún día un video mucho más extenso del ruso, porque yo tengo la sensación que yo particularmente infravaloré bastante al Rusito Flores, y realmente fue un jugador, no te diría icónico, pero fue un jugador muy muy bueno. Aquel gol con el que proclama Metapán campeón contra Club Deportivo FAS en la única final con Derby Santaneco en la historia de la Liga Salvadoreña. Jugó bastantes años en Portland Timbers, formado en el fútbol argentino, en divisiones inferiores, y fue bastante constante con la selección. O sea, creo que quizás como no era el jugador estéticamente más bonito de ver, me refiero que no era un super regateador, que no era un jugador que sacaba un pase de 30 metros, o sea, era un jugador que sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo cumplía sin más. O sea, rara vez íbamos a ver un partido de 9 o 10 de Andrés Flores, pero nunca lo íbamos a ver bajar, o casi nunca lo íbamos a ver bajar de un 7, 7 y medio. O sea, una competitividad bastante constante. E Isidro Gutiérrez, que también era parte de esa selección de Londres. De hecho, aquí estamos viendo
a Jaime, que era el 10, y a Russo y a Isidro, que eran los extremos de esa selección. Isidro, que era mucho más vertical, un futbolista de ir hacia adelante constantemente, de a partir del cambio de ritmo superar rivales. Y en el aspecto del ataque o en los delanteros teníamos a Mark Lester Blanco, el delantero titular de esa selección de Londres, Jonathan Águila, que también era el relevo de Mark Lester Blanco en esa generación de Londres 2012. O sea, eran los dos delanteros jóvenes del momento. Mark Lester Blanco, a mí me parece que esta etapa temprana en su carrera quizás es donde mejor le vemos. En Isidro Metapán tiene actuaciones en la Liga de Campeones de CONCACAF superlativas, el bueno de Mark Lester Blanco. Y Jonathan Águila, que, a ver, yo por lo menos le recuerdo tanto en Águila como en FAS, era un delantero que me parecía correcto, un buen luchador de duelos, un buen rematador en el área, o sea, te daba lo que esperabas de un 9 clásico. Y estaba Rafa Burgos, que empezaba a explotar para esos momentos y que me parecía, realmente yo consideraba que era un delantero y es otro de los que yo pienso que lo infravaloré mucho tiempo. Es como que tenía dudas acerca de Rafa Burgos, me recuerda de hecho a un par de delanteros hoy día en el fútbol salvadoreño, pero tenía bastante más calidad de la que parecía para dar esos últimos pases, penúltimos últimos pases para clarificar jugadas y luego llegar constantemente de manera agresiva, en el buen sentido, al área y así encontrar varios goles. Esto es lo que le hizo jugar mucho tiempo en el extranjero, que creo que ya al valorar la carrera de Rafa Burgos realmente fue bastante mejor delantero de lo que particularmente yo por lo menos recordaba en una etapa donde no veía el fútbol, digamos, a tanta profundidad. Esta fue la convocatoria de El Salvador la última vez que enfrentamos a Surinam. Y para que vean cómo fue esa última formación, pues tuvimos a Dagoberto Portillo en el arco, línea de 4 con Carlos Romeo Monteagudo, Víctor Turcios, Steve Purdy y Xavi García, cuando Xavi todavía era lateral, insisto. Doble pivote con Denis Salas y Osael Romero, línea de mediapuntas Cristian Castillo, Cheyo Quintanilla y Jaime Alas, y en el ataque jugó Mark Lester Blanco. Esa fue la última selección que enfrentó a Surinam en una eliminatoria mundialista en el año 2011. Si tú tienes algún recuerdo de alguno de esos futbolistas, déjalo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Síganme en mis redes sociales, que estamos activos todos los días, y si todo va bien, seguiremos con más contenido en lo que queda de la semana. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.